juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Está en Él, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo.
Amada familia, bendiciones en esta mañana para toda la comunidad Casa de Paz, Bet Shalom. Me siento un poco congestionado, así que me disculpan por favor por mi voz. Creo que estoy creciendo un poquito más. Pero bueno, aquí estamos y de aquí no nos vamos, amén. Quiero compartir en esta mañana una enseñanza en la cual cada vez que nosotros salimos a la calle y estamos viendo todo lo que ha sucedido y uno se pone a analizar acerca de la vida de cada persona que pueda estar viendo en ese momento, y muchas personas alrededor de nuestras vidas, o muchas personas con las cuales simplemente nos cruzamos en el caminar diario. También cuando vamos a la televisión y observamos las noticias de lo que está sucediendo en el mundo, de lo que sucede en Israel, en otras partes de Asia, en otras partes que no tienen a nuestro Mesías, que no tienen el amor del Creador. Y uno se pone a analizar qué será de la vida de esas personas cuando el Señor, Dios Todopoderoso, decida terminar la vida en este mundo para cada uno de ellos. Y uno dice, y uno se pregunta también, ¿qué será de la vida de cada una de esas personas que no conocen o que simplemente le rechazan? Porque yo creo y estoy muy seguro, por lo menos en esta parte del mundo, que todo el mundo, todas las personas han escuchado de ese Jesús, de ese Yeshua, de ese Mesías, de ese Cristo que vino a este mundo siendo el Hijo de Dios, y no le aceptan, no escuchan a veces. Tal vez su soberbia, tal vez esos pensamientos, simplemente la rebeldía, no quieren escuchar nada, no quieren aceptar absolutamente nada. Pero muy seguramente sí han escuchado de ese Señor que vino a dar su vida por cada uno de los seres humanos en este planeta. Y aún así, siguen caminando su vida sin un rumbo espiritual, el cual los puede llevar a una vida eterna, pero sabemos que van a terminar en un mundo de perdición, aún viviendo sus vidas, cualquiera que sea. Y todas esas personas que nunca conocieron, que nunca han conocido y que tal vez tampoco vayan a conocer al Dios Todopoderoso, pues Él les da una oportunidad más. Y por eso la enseñanza de esta mañana es una oportunidad más. ¿Ve? Una oportunidad más. Entonces, nuestro Creador les va a dar una oportunidad más para recibir la salvación. Y eso está en todas partes. El mirar, tal vez, los acontecimientos, el mundo. Nosotros tenemos una inteligencia, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Hay algo sembrado en el corazón de cada uno de nosotros que nos dice, miremos al cielo. Miremos dentro de nuestro corazón hacia un libro sagrado. Miremos hacia ese Dios que todo lo ha creado. Sin embargo, algunos se van a negar absolutamente y obstinadamente a arrepentirse y a someterse a su Creador para poder recibir ese maravilloso don de la salvación, ese maravilloso don de vida eterna en ese reino que Dios ha establecido desde el comienzo para quienes le acepten, quienes caminen al lado de ese Dios Todopoderoso. Y la pregunta, como les digo, ¿qué será de esas personas? ¿Qué será? Pero la palabra de Dios a nosotros nos revela que en lugar de vivir eternamente en las llamas, porque a veces pensamos que las personas van a ir a estar eternamente dando vueltas como en un asador, como un pollo asado en el infierno, la palabra a nosotros sencillamente nos dice, nos revela que simplemente van a morir y que van a dejar de existir
y será como si nunca hubieran existido. Y después del juicio final, porque hay un juicio, la palabra del Señor nos dice que hay un juicio, simbolizando o simbolizado en esa fiesta del último gran día. Cualquiera que no se halle, dice la palabra, inscrito en el libro de la vida, pues que va a ser lanzado al lago de fuego. Quiero que me acompañe a Apocalipsis 20:15. Dice lo siguiente: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y muchos preguntarán, ¿y qué es ese lago de fuego? Un versículo antes nos dice que es el lago de fuego. Dice, esta es la muerte segunda. Es la aniquilación. Como les dije, simplemente van a desaparecer, serán destruidos. Y después del juicio final, como dice allí, que el que no se ha hallado inscrito en ese libro de la vida, simplemente va a desaparecer. Y en Apocalipsis 21:8, más adelante, dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas y fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y nosotros aquí podemos leer primeramente quiénes están en la lista. Y las Sagradas Escrituras aquí en Apocalipsis 21:8 nos dice que los que están en la primera fila son los cobardes e incrédulos. Son los que están señalados en el número 1. Y nosotros tal vez siempre no, que los homosexuales, los que blasfeman, los fornicarios, los hechiceros, los brujos. Y nos saltamos ese primer punto que está en ese listado: los cobardes y los incrédulos. Los cobardes y los incrédulos, todos ellos estarán en la muerte segunda. Entonces, vean que estas personas morirán, simplemente desaparecerán, no vivirán eternamente en un lugar, como les digo, de tormento horrible. Simplemente van a desaparecer. Y en alguna ocasión estábamos compartiendo con algunas personas de nuestra comunidad, y yo sé que ustedes están escuchando, y la palabra del Señor nos dice que van a ser hechos polvo, cenizas, ¿ok? Entonces, acompáñeme en Romanos 6:23 y mire lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Mesías, Yeshua nuestro Señor. Aquí el apóstol Pablo está afirmando que la pena que sufrirán esos pecadores es la muerte. Y en este versículo del apóstol Pablo pues hace un contraste entre esa muerte. ¿Qué es lo que nuestros pecados nos acarrean? ¿Qué es lo que los pecados de esas personas atraen? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Y entre esos pecados que nos acarrean, y también lo que es la vida, que es el don gratuito de nuestro Dios, hecho posible por medio de nuestro Mesías, Yeshua, allá en la cruz. Y eso es lo que nos enseña Pablo. El profeta Malaquías lo dejó muy claro, de cuál iba a ser ese castigo de todos esos incrédulos. Vayamos a Malaquías. Malaquías 4, versículo 1 al versículo 3. Malaquías 4, versículo 1 al versículo 3. Y dice lo siguiente: he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, oído, ¿quiénes? Todos los soberbios
y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Eterno de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a ustedes los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerán salvación, y saldrán y saltarán como becerros de la manada, y hollarán a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de sus pies, en el día en que yo actúe, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Amén. Ahora, nosotros, ¿cómo vemos ese equilibrio entre lo que es la misericordia y la justicia de nuestro Creador? Porque hay muchas personas que han pecado y seguirán pecando, aún creyendo en nuestro Señor. Hay otras personas que tal vez están a punto de que su corazón no ha hecho absolutamente nada malo, pero les hace falta algo: llegar a nuestro Mesías, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él, nos dicen las Escrituras. Dios simplemente equilibra la justicia con esa misericordia al analizar lo que hay en el corazón de cada persona, para ver si existe posibilidad de arrepentimiento. Y Dios no es tan solo un Dios de justicia, sino también un Dios de misericordia. Y tampoco solamente es un Dios de misericordia, que no vaya a hacer justicia, porque hay muchos creyentes que solamente hablan de la misericordia del Creador y dicen que todos seremos, que no hay castigo. ¿Amén? Y a la luz de las Escrituras, en cada personaje, en cada situación, Dios nos muestra que hay disciplina para todos sus hijos y para los que son criaturas. Pero tanto su justicia para aquellas personas que voluntariamente le desobedecen, como su misericordia para aquellas personas que le respetan y que buscan la ayuda para ayudarse a que puedan obedecerlo conforme a sus escrituras, a su palabra. Todo esto lo podemos encontrar en esas palabras expresadas en Éxodo 25, versículo 6, y lo voy a leer en la Reina Valera. Dice lo siguiente: porque yo soy el Eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares. La Nueva Versión Internacional dice por 1000 generaciones. Y continúa: a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y recordemos que nuestro Mesías Yeshua repite estas palabras cuando estuvo aquí en la tierra. Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso lo encontramos en Juan 14:15. Entonces, aquí vemos nosotros que Dios equilibra la justicia con la misericordia. Cuando se analiza lo que hay en el corazón de cada persona, eso lo hace el Eterno. Y Él va a ver si existe alguna posibilidad de arrepentimiento. Y si esa posibilidad pues llega a existir, pues Dios, como dice Pedro en 1 de Pedro 3:9, dice: es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3:9. Pero vendrá un momento en que aquellas personas que se niegan, que son soberbias, que son sordas a ese llamado, que son insensibles a ese sentir en el corazón de mirar hacia el cielo, y pues esas personas simplemente que continúan negándose a arrepentirse, pues ya sabemos cuál va a ser
su final. Simplemente van a perecer. Por eso es que en esa administración de las leyes de nuestro Creador, bajo ese nuevo pacto, se considera primero ¿qué? Se considera primero la actitud de aquel que ha pecado, así como hacía David, esa actitud que él tenía. Pero tuvo que haber una voz que, como quien dice, le jalara las orejas. Cuando fue profeta, le dijo: es que tú hiciste esto. Y lo hizo caer en cuenta en ese pecado que había cometido y que él estaba enceguecido y continuaba con eso, en ese caminar. La palabra del Señor dice que si no se arrepienten, si esas personas no se arrepienten, todos van a perecer de alguna u otra manera. Así que el que desea no pecar más, quien dice: hasta aquí fue mi pecado, esa persona, hasta que diga: Señor, escúchame, me arrepiento de todo lo que he hecho, esa persona es candidato para recibir esa misericordia infinita que Dios tiene para aquellos que de corazón se arrepienten, en lugar de recibir esa condenación. Y todo lo contrario va a ocurrir con aquellos que continúan pecando. ¿Ven? Ahora, muchas personas dirán: ¿y cómo hago? Alguna persona me preguntaba: ¿y cómo hago para obtener la salvación? ¿Cómo hago para caminar y ser hijo del Creador? ¿Cómo hago para ser parte de ese pueblo de Israel? ¿Hay algo especial? Y muchos creerán que sí, tienes que hacer una oración. ¿Hay alguna oración específica para pedir perdón? Simplemente yo le digo: no hay una oración específica para pedir perdón. No necesitamos recitar una oración tal vez formulada, como algunos la tienen escrita o ya establecida en algunas comunidades. Y apenas se dice la oración, dicen: ya eres salvo. Ya estás al otro lado. Ya estás con el Señor. No existe. No necesitamos recitar una oración formulada específicamente para ser perdonados, mis estimados amigos, sino que debemos decirle al Señor con un corazón honesto, con un corazón genuino de arrepentimiento, decirle al Señor honestamente lo que hemos hecho y simplemente pedirle perdón de corazón, con todo el sentimiento que nos puede abarcar, que nos puede inundar en ese momento de arrepentimiento a Dios. ¿Okay? No necesitamos algo escrito, formulado ya, no. Simplemente es tu corazón para expresarle a Dios lo que estás sintiendo. Cuando nosotros oramos a Dios por perdón, debemos, después de eso, comprometernos a hacer nuestra parte. ¿Para qué? Pues para alejarnos del pecado, para alejarnos de ese comportamiento pecaminoso en el cual veníamos caminando, y simplemente dar ese salto seguro de acercarnos a nuestro Dios Todopoderoso. Ese perdón de Dios es un acto de gratitud, de esa gracia que Él tiene infinita, que no se puede ganar, pero que requiere de dos pasos fundamentales en nuestra vida y en esa decisión. Y uno es que nosotros no podemos recibir el perdón a menos de que realmente nos arrepintamos, de que realmente nosotros digamos: Señor, me ha dolido haber pecado contra ti, de que realmente nos arrepintamos de esos pecados y también que aceptemos ese sacrificio que nuestro Mesías Yeshua realizó allí en la cruz por todos esos pecados, que realmente veamos qué fue lo que Él hizo en la cruz, que entendamos ese sacrificio, que entendamos ese sufrimiento en el corazón,
en nuestra mente, que nos abarque ese espíritu de ese sentimiento de lo que realmente Él vino a hacer en esa cruz. Y todo lo que vino a hacer en la cruz fue para pagar esa pena de muerte que nosotros ya merecíamos por haber cometido ese pecado en nuestra vida y contra nuestro Creador. Amén. En Hebreos 9:22 dice lo siguiente: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y eso fue lo que vino a hacer nuestro Mesías aquí en la tierra. Y una vez que nosotros hemos creído en el poder de esa oración que tuvimos, que hicimos, que realmente hayamos sentido eso, esa oración para pedir perdón, basada en confesar nuestros pecados a nuestro Creador, así como dice 1 Juan 9:1, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. De toda maldad. Entonces nosotros no necesitamos realmente recitar una oración ya formulada, específica. Aunque hay algunas que nos ayudan, porque esas personas que no saben, que no son guiadas, necesitarán una guía. Claro que sí, está bien. Pero es el corazón de esa persona, ese genuino arrepentimiento, esa expresión en el corazón. No necesitamos eso, sino construir realmente en unos minutos desde nuestro más profundo del alma lo que necesitamos expresarle en ese momento a Dios. En lugar de estar pensando tal vez en algunas oraciones ya formuladas, en algunas... ¿Y por qué me refiero tanto a esa oración? Porque es que lo he visto. Y dicen: ya hizo la oración de fe, ya hizo la oración de fe, ya hizo la oración de fe. Y no incentivamos a la persona que realmente haga de corazón, sienta un arrepentimiento genuino. Entonces, en lugar de eso, nosotros debemos decirle honestamente a nuestro Creador lo que hemos hecho y pedirle perdón de corazón, como lo hizo un publicano, como lo hizo un recaudador de impuestos que aparece en la palabra de nuestro Mesías Yeshua, que simplemente él, ¿qué hizo? Se humilló y clamó: Dios, sé propicio a mí, pecador, le exclamó. Eso le dijo al Mesías. Lamentar nuestros pecados e incluso cambiar nuestro comportamiento no es suficiente por sí solo, porque muchas personas se lamentan. Una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el remordimiento. El perdón comienza cuando nosotros nos damos cuenta de que hemos hecho algo malo, que tiene que ser arreglado directamente con Dios, personalmente con Él. Y como dijo el apóstol Pablo, la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. 2 Corintios 7:10. Arrepentirse significa literalmente apartarse. Apártese. ¿Apártese de qué? Cuando nosotros oramos a Dios por perdón, debemos comportarnos y también comprometernos a hacer nuestra parte para alejarnos de ese comportamiento que iba contrario a lo que Dios siempre ha deseado, ese comportamiento pecaminoso, y más bien con un comportamiento genuino de acercamiento hacia nuestro Creador. Y esto no significa que siempre vamos a tener éxito en ya no voy a volver a pecar. No,
tampoco va hasta allá. Pero eso sería pues lo ideal, ¿verdad? Uno quisiera no volver a pecar nunca más delante del Señor, sino que nosotros asumiremos la mentalidad de no volver a pecar. Y eso es lo que nuestro Señor desea de cada uno de nosotros y lo que demuestra delante de Él su y mi genuino arrepentimiento de no volver a pecar, y que nosotros vamos a luchar fervientemente contra ese deseo carnal de pecar, como dice Romanos 7, 22. Vamos a buscar qué dice Romanos 7, 22 al 25. 7, 22 al 25 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, en la Torá de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ¿qué? A la ley del pecado. A la ley del pecado que están en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por nuestro Mesías Yeshua, nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, sirvo a la Torá de Dios. Mas con la carne, a la ley del pecado. Ley del pecado. Del pecado. Amén. Ahora, en Hebreos 9:22, que dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace remisión del pecado. La pena de nuestros pecados debe pagarse para que seamos nosotros perdonados, porque Dios requiere justicia. Sin embargo, en su gran misericordia, nuestro Dios, en su gran misericordia, Él permite que la muerte de nuestro Mesías, Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, tome el lugar de la muerte que nosotros merecemos por nuestros pecados. Y es por eso que Juan el Bautista describió a Yeshua como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, y solo por medio de la sangre que nuestro Mesías Yeshua derramó en la cruz, se hace posible el perdón de pecados. Ahora, una vez que somos convencidos por Dios de la monumental verdad que representa ese sacrificio de nuestro Mesías Yeshua, nosotros podemos pedirle perdón a Dios. ¿Con qué? Con nuestro arrepentimiento sincero, con un arrepentimiento genuino. ¿Y con qué más? Con confianza, a través de la fe en su promesa de que Él nos va a perdonar. Él te va a perdonar a ti. Él te perdona. Como explicó el apóstol Juan en 1 de Juan 1:9. Vamos a leerlo. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. De toda, dice el Señor. De toda maldad. Ahora, el paso final para recibir ese perdón es confesar nuestros pecados. Debes confesar tus pecados al Creador. Y esto significa que nosotros debemos hablar con Dios. ¿En qué? En oración. Comunicarnos con Él. Por eso la palabra dice: cierra tu puerta. O sea, es en tu intimidad. Es Dios contigo. Es tú yendo delante del Creador, admitirle el mal que hemos realizado y del que nos hemos también arrepentido, y pedir que nuestros pecados sean perdonados por el sacrificio que nuestro Mesías Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua su nombre, ha hecho por nosotros. Entonces, ese perdón sí es posible. Ese perdón
que nosotros tal vez decimos, ¿cómo será por parte de esas personas? ¿Será que hay una oportunidad más para esas personas? ¿Será que hay una oportunidad más para mi vida? Sí, hay una oportunidad más para mi vida. Cada minuto, cada segundo, cada día que transcurre es una oportunidad más para aquellas personas que le buscan, que son sinceros y genuinos de corazón delante del Creador. Y no hay que perder el tiempo, ni un segundo más, para llegar delante del Creador y ofrecer todo su corazón a puerta abierta para que ese Mesías Yeshua entre y transforme nuestra vida por medio de toda su palabra, y que el Espíritu de Santidad more en cada uno de nosotros. Amén. Mis hermanos, mis amigos, dejo hasta aquí esta corta enseñanza. Me disculpan nuevamente por mi congestión y nos estamos reencontrando a través de Zoom por nuestro canal de cada semana. Y hay una invitación especial para el próximo domingo, además de los encuentros el martes, miércoles, el viernes y el sábado. Así que el próximo domingo hay un encuentro especial con un invitado especial, así que los esperamos. Dios los bendiga, un gran shalom para todos y un abrazo desde nuestra comunidad Bet Shalom, Casa de Paz. Hasta pronto y Dios los bendiga. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas.
Creo